Si como adventistas se nos pidiera que definiéramos la singularidad de nuestra iglesia, sin duda habría respuestas muy diversas. Algunos mencionarían el reposo sabático. Otros podrían hablar de la aceptación del ministerio de Cristo en el santuario celestial, del ministerio profético de Elena White o inclusive podrían señalar aspectos del estilo de vida, tales como la alimentación, o el arreglo personal. En cierto sentido, todas estas respuestas están en lo correcto. Pero existe otra manera de definir el adventismo, y es como movimiento profético. Vemos que el adventismo es único debido a tres características distintivas que aunque ninguna otra iglesia las sostiene, los adventistas aún antes de la fundación oficial de la iglesia en 1863, consideraron que definían a la iglesia. Esas tres características distintivas describen a los adventistas como el único pueblo que posee 1. Raíces proféticas o historia predicha en Apocalipsis 10. 2. Identidad profética definida en Apocalipsis 12. 3. Mensaje y misión profética dados en Apocalipsis 14. Como adventistas no realizamos estas afirmaciones con actitud exclusivista o de jactancia religiosa. No significa afirmar que somos mejores que, sino más bien diferentes de otras iglesias. Las raíces proféticas de Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10, 1, 10, el apóstol Juan describe eventos que cobran importancia al analizar las raíces proféticas y la historia del adventismo. Creemos que el librito mencionado en los versículos 2, 8, 9 y 10 se refiere al libro de Daniel. Si bien la profecía de Daniel era en primer lugar un mensaje de tiempo, cuando preguntó por el significado de los períodos revelados, se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 4. Era evidente que él no necesitaba comprender el mensaje, pero lo que durante siglos permanecería sellado un día sería entendido. Daniel quería comprender el período de los 2300 días, al fin del cual el santuario sería purificado. Ese era el único mensaje sellado del libro de Daniel. Siglos después, en visión en la isla de Patmos, se le mostró a Juan un tiempo futuro cuando un ángel poderoso descendería a la tierra, y en su mano tendría un librito abierto, no cerrado ni sellado, sino abierto. Desde nuestra ventajosa posición en la historia, podemos ver que fue cerca del fin de la profecía de los 2300 días en 1844 que este ángel con el libro abierto de Daniel hizo exactamente lo que Juan había visto. En el preciso momento predicho, el mensaje profético del ángel rodeó toda la tierra. Como había sido predicho en la visión de Juan, el tiempo profético había alcanzado su momento cumbre. Al final del siglo XVIII y comienzo del XIX, muchas personas comenzaron a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Al hacerlo, llegaron a la conclusión de que los 2300 días de Daniel 8:14 culminarían en la década de 1840. Como pensaron que la purificación del santuario descrita por Daniel se refería a la purificación de la tierra por el fuego al momento de la segunda venida de Cristo, concluyeron que Jesús regresaría para esa época. Pronto estas noticias fueron predicadas en diversas partes del mundo. Para los adventistas en particular, 1844 y los años que le precedieron evocan el nombre de Guillermo Miller. Pero él fue tan solo uno de muchos que durante ese tiempo predicaron sobre el pronto regreso de Jesús. Personas como Manuel Lacunza, Joseph Wolf, Henry Drummond, Edward Irving, Hugh Neile y los niños predicadores de Suecia proclamaron también que los grandes períodos proféticos estaban por hallar su cumplimiento, y que entonces según entendían Jesús regresaría. No fue solo en los Estados Unidos o Europa que la gente proclamó este mensaje, sino que circundó el globo. Wolf predicó en el Oriente Medio y en el norte del África, desde Egipto a Afganistán y desde Inglaterra a la India. En 1837 visitó los Estados Unidos. En la India, Daniel Wilson, obispo episcopal de Calcuta, predicó y escribió folletos sobre las profecías de Daniel. En Adelaida, Australia, el mensaje de un Salvador pronto a venir fue predicado por Thomas Playford II. Tan grandes eran las multitudes que sus seguidores tuvieron que construir una iglesia con mayor capacidad. Al fin del período profético, precisamente como se le había mostrado al apóstol Juan y en el momento predicho por Daniel más de 2300 años antes, el mensaje fue proclamado alrededor del mundo a viva voz. No es de extrañar que los pioneros adventistas estuvieran tan entusiasmados al darse cuenta de que estaban cumpliendo la profecía. Apocalipsis 10:10 dice:
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Puede ser que no exista mejor resumen de lo que pasó a partir de allí en la historia adventista, que esas palabras proféticas. Los fundadores de la iglesia habían sido todos milleritas. Es decir, seguidores de Guillermo Miller, un agricultor bautista que se convirtió en predicador y proclamó que Cristo regresaría entre 1843 y 1844, cuando concluyese la profecía de los 2300 días. Como adventistas contemporáneos se nos hace difícil imaginar qué preciosa fue la experiencia de esos milleritas al aproximarse el 22 de octubre de 1844, la fecha en que, según sus estudios, finalizaba la profecía de Daniel. La experiencia de ellos fue especialmente dulce durante las últimas semanas y días previos a la fecha señalada. Al leer algunos de sus testimonios, podemos tener una vislumbre de sus sentimientos alegres pero al mismo tiempo solemnes. Al describir el encuentro campestre de agosto de 1844 en Exeter, New Hampshire, donde se anunció por primera vez la fecha de octubre, José Bates más tarde recordó: cuando ese encuentro llegó a su fin, las colinas de New Hampshire anunciaron el potente clamor que venía el novio y había que salir a recibirlo. A medida que los carros, las diligencias cargadas y los trenes recorrían los diferentes estados, ciudades y aldeas de Nueva Inglaterra, se escuchaba el clamor: aquí viene el novio. El tiempo es breve. Preparaos. Preparaos. Como marea creciente, escribió Elena White, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. Finalmente llegó el gran día. Guillermo Miller observó que aún los burladores malvados permanecieron en silencio ese día. Pero luego sigue diciendo: el día pasó. Y al día siguiente pareció como si todos los demonios del abismo insondable hubieran sido liberados sobre nosotros. Los mismos que ya habían clamado por misericordia y ahora se burlaban, mofaban y nos amenazaban de la forma más blasfema. La experiencia que había sido tan dulce en la boca, como había anticipado el apóstol Juan, se volvió terriblemente amarga en el estómago. Como no podemos comprender plenamente lo que habrá sido anticipar el regreso de Cristo ese lejano martes 22 de octubre, tampoco podemos comprender la desgarradora desilusión que sufrieron en los días y semanas que siguieron. Hiram Edson fue probablemente quien mejor resumió la experiencia. Esperamos la venida del Señor hasta que el reloj dio las 12 de la noche. El día había pasado. Nuestra desilusión se hizo realidad. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron destruidas, y nos acometió tal espíritu de llanto como jamás habíamos experimentado antes y lloramos hasta el amanecer. Sin embargo, el capítulo 10 de Apocalipsis sigue diciendo: Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Por cierto, debido a su desilusión, los pioneros adventistas no comprendieron plenamente este versículo, especialmente la parte que habla de profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Poco a poco entenderían la obra mundial que se les estaba asignando. Y también el mensaje más abarcador que debían predicar, que incluía el sábado, el santuario, el estado de los muertos y el mensaje de salud, entre otros. Este resumen, aunque breve, nos recuerda por qué como iglesia vemos nuestra historia profética anticipada en Apocalipsis 10. Pero esta es solo la primera de las 3 características identificadas por la profecía.